Buenas, somos un grupo de alumnos de la Escuela de Ingenieros y vamos a realizar un estudio de la calidad del aire. En nuestro estudio vamos a contar con 35 países diferentes. Países que tienen diferente clima entre sí, que están en posiciones geográficas diferentes. En sí, 35 países bastante diferenciados entre sí para realizar un estudio certero. La finalidad de este trabajo es explicar cómo y en qué medida deben mejorar algunas cosas los diferentes países, los países que no salgan ineficientes, para que puedan llegar a la eficiencia y así pues reduzcan sus tasas de contaminación y mejore la salud de la ciudadanía. Bien, en nuestro estudio de la calidad del aire por país vamos a contar con una única salida que va a ser la calidad del aire, que las unidades van a ser microgramos por metro cúbico. Estos datos de esta salida los hemos recogido de una página que mide la concentración de partículas PM2,5 en el aire de los diferentes países. Estas partículas PM2,5 son partículas contaminantes, nocivas, que mientras más contaminado esté el ambiente de ese país, más partículas PM2,5 va a tener. Entonces nosotros lo que queremos es minimizar la concentración de esas partículas nocivas y para ello ponemos el inverso para maximizar la salida. Por otro lado, vamos a contar con 5 entradas diferentes. En primer lugar tenemos las emisiones de CO2 partido por la superficie del país. Nosotros lo que buscamos es minimizar las emisiones de CO2 del país y para ello ponemos el inverso, para maximizar la entrada. Y las unidades son kilotoneladas por kilómetro cuadrado. En segundo lugar tenemos la densidad de población. Las unidades son habitantes por kilómetro cuadrado. Y además he de añadir que en esta segunda entrada no sería discrecional, ya que no podemos cambiar el número de habitantes. No lo podemos cambiar, así que es no discrecional. Las demás sí que son discrecionales. En tercer lugar tenemos el porcentaje de la superficie forestal, que lo tenemos en relación a la superficie total del país. En la cuarta entrada sería porcentaje de energía producida por energías renovables en relación a la energía producida total. Y por último tenemos el número de vehículos por cada 1000 habitantes. Nosotros lo que buscamos es minimizar el número de vehículos para así conseguir una mejor calidad del aire. Entonces le aplicamos el inverso para maximizar esta entrada. Ahora, nosotros hemos elegido una tecnología de retorno de escala constante y orientación de salida, CRS Output. ¿Por qué hemos elegido esta tecnología y esta orientación? Pues voy a volver para atrás para explicarlo. Hemos elegido una tecnología CRS porque podría parecer que la más conveniente sería VRS, pero porque parecería que sería VRS porque los países diferentes, comparas China con otros países que a lo mejor son de diferente tamaño, pero nosotros hemos elegido CRS porque, si nos damos cuenta, en cada entrada lo hemos hecho en porcentaje. Mira, por ejemplo, en las emisiones de CO2 por superficie del país, hemos cogido las emisiones de CO2 y lo hemos dividido por el territorio, la superficie del territorio, para que así no haya diferencias de tamaño entre países. La densidad de población igual entre los habitantes entre el territorio. La superficie forestal es la superficie forestal partido por la superficie total. La energía renovable es lo mismo y el número de vehículos por 1000 habitantes. Es como que cada entrada hemos conseguido que por medio de aplicar el porcentaje no haya diferencia de tamaño entre países. Y la salida es que directamente no tiene nada que ver con diferentes tamaños entre países.
Entonces, pues por eso hemos elegido la tecnología CRS. Y la orientación de salida se debe a que nosotros buscamos maximizar nuestra salida, buscamos maximizar la calidad del aire de los países y por ello hemos elegido pues la orientación de salida. Y este sería el modelo matemático. Aquí están las diferentes entradas, la entrada 2 que es la no discrecional, nuestra salida, las holguras y eso sería todo. Una vez hemos visto el modelo matemático, hemos realizado un estudio para determinar cuáles son los factores que afectan a la calidad del aire y cómo medirla. Con esto hemos hecho una recopilación de datos tanto de las entradas y de las salidas como también de los kilómetros cuadrados de cada país. Para la creación de esta tabla hemos renombrado esas entradas y esa salida y también hemos aplicado un factor de conversión para cumplir con la relación proporcional entre las entradas y la salida y de esta forma aplicar un modelo CRS en condiciones. La columna X1 representa 1 partido de las emisiones de CO2 por kilómetros cuadrados. La X2 representa la densidad de población de cada país. La X3 representa el porcentaje de superficie forestal. La X4 el porcentaje de energías renovables de cada país. Y la X5, que sería nuestra última entrada, representa 1 partido de los vehículos por cada 1000 habitantes. Y por último, nuestra salida la hemos puesto de la forma de 1 partido del índice de contaminación. En la tabla podemos ver que al lado del nombre de cada entrada y de la salida hemos puesto entre corchetes una I, una N o una O. Esto representa, en el caso de ser una I, que es una entrada, en el caso de ser una I y una N, que es una entrada no discrecional, y en el caso de la salida, una O, sin la N porque no es una entrada no discrecional. Esto lo hemos hecho para que el programa pueda leer y saber con facilidad cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Bueno, una vez completada la tabla, hemos introducido los datos en el programa MS y el programa nos ha devuelto información numérica sobre cuáles son los países eficientes y cuáles son los países ineficientes. De esos países ineficientes nos ha dado los datos de con quién debe compararse y en qué medida. Al igual que también nos ha dado los datos de cómo debe variar sus entradas o su salida para llegar a la eficiencia, comparándose con un país que esté en condiciones similares. En esta tabla de aquí hemos representado todos los datos que nos ha dado el programa, de forma que aquí tenemos las unidades productivas y aquí tenemos los objetivos de cada país. Se puede ver que los países resaltados son porque ya son eficientes, como hemos puesto en esta columna, en las unidades productivas eficientes, indicando que el 100% es la eficiencia, y el resto de filas son no eficientes. Por lo que el objetivo de esta última tabla es indicar de forma simplificada para cada país el objetivo al que debería llegar tanto para las emisiones de CO2 como la densidad de población, la superficie forestal de energías renovables y vehículos por 1000 habitantes, su objetivo al que debería aspirar para lograr una eficiencia mayor y bajar el índice de contaminación del país. Bueno, pues como bien ha explicado mi compañero, después de haber realizado el estudio a través del programa y sacar unas conclusiones, vamos a analizar algunos datos para comprobar que nuestro estudio esté bien hecho y además ponerle en casos particulares qué tendrían que hacer. Como podemos ver a la derecha tenemos, como ya hemos comentado, la medida de eficiencia que dice el porcentaje de cómo de bien lo has hecho con respecto a los más eficientes. A continuación voy a destacar algunos países eficientes, por ejemplo, en el caso de Islandia, el cual es un país que tiene casi el 100% de su energía renovable y sumado a que podemos decir que es el país más limpio. Obviamente influirá muchísimo el hecho de energía renovable. Además, al tener una de las entradas tan altas y una buena salida, hace que sea de las más eficientes. En el caso de Australia podemos ver que su salida en cuanto a la calidad del aire es bastante buena, a pesar de que
no tiene demasiada superficie forestal, tampoco destaca por su energía renovable y tiene un gran uso de coches. Esto es principalmente porque Australia como tal está muy despoblada por las zonas intermedias y la población se concentra en grandes ciudades. Y como no hay tanta densidad de población, es normal que se genere menos contaminación o que se disipe en su mayoría. Por último, vamos a mirar el caso de un país muy pequeño como es el caso de Malta, que es una isla situada en mitad del Mediterráneo y a pesar de que sus entradas no aparentan ser muy buenas debido a que su CO2 emitido es muy alto, sus habitantes por kilómetro cuadrado también lo son y su superficie forestal y energías producidas son las que son debido a su reducido tamaño, tiene más o menos un índice de contaminación bajo relativamente en comparación a otros, pero nos da este resultado debido a que principalmente es una isla muy pequeña y en mitad del océano. Esto hace que muy probablemente el aire se disipe con mucha facilidad y no se acumule la contaminación en el propio país. Ahora voy a comentar algunos casos ineficientes que nos han llamado la atención y hacer la comparación con los eficientes. En el caso de España, principalmente se compara con Estados Unidos, debido a que sus entradas son casi iguales. Lo único que variaría en este caso nos diría que España tiene una calidad de aire decente y que es prácticamente un 90% eficiente y que para llegar al nivel de Estados Unidos, que es la que buscamos seguir, tendríamos que mejorar un 17% nuestra energía renovable y así llegar a la eficiencia. En el caso de China, que todos pensamos que es uno de los países que más contaminan en el mundo, más o menos se compara con otros países que tienen más o menos unos datos parecidos, como pueden ser Reino Unido en el CO2 emitido por kilómetro cuadrado, la superficie forestal, que es bastante peor que la de Tailandia y Estados Unidos, y luego la energía nos recomienda que en la energía renovable se aumente en un 4% su uso. A pesar de esto, podemos ver que es un 75% eficiente, ya que sus metas a compararse no están tan lejanas. Al final, seguimos con el país de Chad. En este caso es el país con el aire con menor calidad. Esto lo podemos ver reflejado en su eficiencia, que es un 50% eficiente, con los que se compara, que en su mayoría son Arabia y Australia. En este caso, principalmente nos recomienda que hay que bajar muchísimo las toneladas de CO2 emitidas por kilómetro cuadrado, mejorar mínimamente la superficie forestal y intentar hacer una mínima mejora en el número de vehículos. Por último, estudiaremos el caso de Bolivia, que en su comparación también entraría con las que se compara Chad, que serían Australia y Arabia Saudí. En Bolivia nuevamente nos recomienda sobre todo que bajemos las emisiones por kilómetro cuadrado. Nos dice también que la superficie forestal la deberíamos incrementar casi en un 28% y finalmente los vehículos por habitante bajarlos mínimamente. Esto hace que tenga un índice de contaminación bajo, a pesar de que no lo parezca, pero esto es debido a que con los que se compara, que tienen más o menos las mismas entradas, tienen una mejor calidad de aire. Y podemos concluir que es un 61% eficiente debido a que con quien se está comparando es mucho más eficiente. Después de haber visto casos de países eficientes e ineficientes, podemos concluir que los países eficientes, partiendo de la cantidad de recursos que tienen sus entradas, son los que mejor aire tienen, mejor calidad de aire. En cambio, los ineficientes significa que países con las mismas entradas tienen una peor calidad de aire. En el caso de España y Estados Unidos tiene prácticamente las mismas entradas que España, pero España tiene una peor calidad de aire. Esto no quiere decir que sea malo del todo, sino que España está prácticamente cerca, si nos acordamos era un 80% eficiente, es decir, que está muy cerca de ser eficiente, pero como hay un país que tiene mismas entradas, tiene una mejor calidad de aire. Después de haber aportado las soluciones matemáticas de cuántas cantidades exactas deberían variar sus entradas, vamos a aportar ahora algunas soluciones para reducir dichas entradas. En el caso de, por ejemplo, las emisiones de CO2, sobre todo sería concienciar a las futuras generaciones, que sería lo más importante y serían quienes deberían estar más pendientes del cambio climático. Nuevamente, hacer un reemplazo de los combustibles fósiles por gas natural comprimido, concienciar a la gente sobre llevar una dieta con cero huella de carbono y renovar las instalaciones de calefacción. ¿Cómo aumentar y mantener la superficie forestal?
Principalmente lo suyo sería ser capaces de mantenerlas, porque recientemente hemos podido ver el ejemplo del Amazonas y Brasil, que se ha ido muchísima producción de oxígeno, y sobre todo sería ampliar la seguridad y los efectivos de bomberos cercanos a grandes bosques, y sobre todo implementar nuevos cortafuegos, ser capaces de crear unas políticas que defiendan, que estén en contra de la desforestación y así no reducir su superficie forestal, y crear nuevas zonas verdes en ciudades o ampliar las que ya existen. Para el caso de las energías renovables, pues podríamos empezar por eliminar impuestos relacionados a energías renovables, como puede ser el de España con el uso de placas solares en casas particulares, invertir en nuevas instalaciones para conseguir que las nuevas instalaciones de energías renovables sean muchísimo más eficientes, y cada país particularmente debería estar atento a cuáles son sus fuertes. Por ejemplo, en el caso de España, tiene prácticamente todo el año sol, así que a España le interesaría aumentar muchísimo su energía renovable a través de placas solares. O en el caso de Brasil, debido a la gran cantidad de ríos, podría aumentar sus centrales hidroeléctricas. Finalmente, para reducir los vehículos por habitantes, sería reducir el precio de los tickets, así la gente lo vería más vistoso y más barato y lo vería como una buena solución. Luego, hacer una mayor inversión en transporte público, que pasaría por establecer nuevos carriles bicis que sean llamativos para la gente que los use, ampliar el número de patinetes eléctricos, ya que últimamente se están popularizando y la gente está dejando de reducir los usos del coche, y obviamente establecer nuevas líneas de metro, de autobuses que recorran prácticamente las ciudades en su totalidad, y así evitar el uso de coches en su mayor medida. Bueno, después de haber enseñado, haber planteado un problema, haber planteado una resolución matemática a partir de unos datos obtenidos, hemos decidido cómo podríamos hacer cambios en nuestra sociedad actual, en cada país, para poder concienciarnos más sobre el cambio climático y ser capaces de individualmente todos aportar algo, y en particular cada país intentar centrarse en lo que debería mejorar.